RTP. Vamos con Patricio Rosero, abogado de las hijas de Fernando Villavicencio. Doctor, bienvenido. ¿Me está escuchando? Sí, buenos días. Un gusto saludarlo, don Ramón, a toda la ciudadanía y prestos a colaborar con información en el caso de Usted es muy generoso. Astrid inicia la entrevista y luego continúan mis dos compañeras, Amanda y la señora Perrone. Adelante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, de lo que se ha podido en estos momentos ya dilucidar de esta investigación que ha hecho la Fiscalía de cómo se ha generado la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, quisiera consultarle cuál es su análisis, si esto realmente concuerda con lo que, con información que se tenía o se manejaba desde la familia. Aparentemente, quien estaría atrás de todo esto son dos personas que no se encuentran en el país y la otra que está ya bajo prisión y sentencia por otros casos también. ¿Cuál es el análisis de cómo se llevó el caso y cómo llegamos también ya a esta conclusión y a esta red de autoridades intelectuales? Bueno, ha sido una batalla titánica contra los tetónicos, yo lo suelo decir. Entonces, coordinamos mucho la teoría del caso que tiene Fiscalía, porque justamente nosotros hemos leído el expediente, pero más allá de eso, Amanda y Tamia Villavicencio, de cuales yo soy el abogado, ellas han hecho una investigación constante desde el dolor, desde la tristeza inclusive de haber perdido a su padre, sin embargo con la valentía que requiere justamente la verdad y buscar una justicia no solamente para ellas, sino para la verdad democrática del Ecuador. Ahora, de la teoría del caso que hemos manejado, nosotros tenemos una acusación particular que obviamente es aparte de lo de Fiscalía, pero coincidentemente y en virtud de los elementos de convicción coordina mucho. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto que hay? Es una coautoría funcional del dominio del hecho. Mi abuela suele decir, si no sabes explicarlo bien, no me expliques, o me lo puedes explicar simple, no me lo expliques. Entonces lo voy a explicar simple. ¿Qué es una coautoría funcional? Es cuando distintas personas ejercen un rol esencial en algo para determinar un ilícito, para cometer un crimen. Sin el rol específico y sin la tarea específica de estas personas, muy probablemente Fernando Villavicencio sí hubiera seguido vivo y ellos seguirían teniendo miedo de sus denuncias. ¿Cuáles son los roles específicos? En este caso, los roles, por ejemplo, de instigador, en este caso Javier Jordán, que él fue que en dos etapas. La primera etapa fue cuando coordinó con Leandro Norero, en donde inclusive le manda, más o menos en mayo de 2022, la tristemente célebre de los tetones, y donde él empieza a tener un modo de retaliación. Y la segunda parte de la planificación fue cuando muere Norero, pero ya queda a cargo del Ejército de los Lobos. También tenemos José Serrano, que tenía la inteligencia y los rezagos, que tenía el poder en el Ministerio del Interior y la policía, honrosa Policía Nacional, que por 4 o 5 personas que sean unos delincuentes no van a contaminar lo que es la policía, pero él tenía esos rezagos y pudo manejarlo, porque muchos de ellos, recuerden que infiltraron, y hay una foto de José Serrano haciendo así, donde permite a los Latin Kings ser parte de las filas policiales. Y ahí es donde entra la parte política. No solamente en la Policía Nacional se infiltraron los Latin Kings, sino también en la Asamblea. Si ustedes mal no recuerdan, Ronnie Aliaga persiguió a Fernando Villavicencio, e inclusive recientemente salieron audios que lo de Rengel, donde se ve que todavía coordina la impunidad y la compra de testigos protegidos, donde hacen fraude procesal, evasión, obstrucción a la justicia. Pero, ¿quién une todo esto con los líderes de los GDO de los Lobos? Es Daniel Salcedo. Daniel Salcedo, un personaje infame de lo más detestable que tiene el Ecuador, porque lucró con la salud y con la muerte de los ecuatorianos en pandemia, pero fue justamente este personaje nefasto y oscuro lo que es necesario para estas personas, estos autores intelectuales, para que coordinen y hagan unión con los de los Lobos, y por eso intentaron asesinarlo, intentaron dispararle en la cárcel a la cabeza, así como también acuchillaron más de 56 veces a su hermano. Entonces, todo esto hace que él empiece a colaborar, dar dispositivos, dar claves de ciertos dispositivos que habían sido incautados, y que nos va dando hilos, y obviamente han salido muchas más cosas. Estamos hablando de más de 208 libros, cuerpos del expediente fiscal, entonces no estamos hablando de algo poco, hay muchos elementos de convicción, testimonios
anticipados, pericias, y todo eso a la voz y la luz pública se está viendo de que existen muchos elementos de convicción y que van saliendo verdades que antes inclusive sabíamos todos, pero ya solamente se está corroborando. Ok, abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Trataré de ser lo más respetuosa porque estamos hablando del asesinato de una persona. Cuando lo asesinan a Fernando Villavicencio, se comienzan a presentar varios escenarios y posibles culpables, desde las mafias a las que había atacado hasta el sector político, o personas políticos. Se ha llegado a tener claro cuál es el verdadero móvil, que era lo que se buscaba más allá del acto del asesinato y callar, porque algo tiene que haber movido el deseo de acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Claro que sí, y yo agradezco la respetuosa, pero yo suelo ser un poco irrespetuoso cuando me toca hablar estas cosas. Es un factor de retaliación. Imagínense mostrar a una persona que estaba envuelta en la corrupción hospitalaria, la corrupción aduanera, la corrupción de los contratos con el Estado y en infiltraciones en muchos municipios, sacarlo a la luz. La tristemente célebre de la foto de los tetones. Pero recordemos que todo esto viene, dicen, es inventos, viene del caso Metástasis, donde perician los chats y el celular de Leandro Norero, el ex narcotraficante que se paseaba inaugurando obras con Jorge Glass, estos elefantes blancos, o que había estas mesas de pacificación donde estaba Rafael Correa, Serrano, entre otros. Obviamente, ahí empiezan a salir y hay una parte que dice hay que encargarnos de Villa, dicen no, yo nunca tuve trema. A ver, quieren jugar con la inteligencia de la ciudadanía y diciendo de que no son ellos, pero ellos mismos comparten fotos, la forma en cómo escriben, audios, hay muchas pericias y como te decía, el modus fue la retaliación, pero más allá, haberlo sacado a la luz les afectaba a los negocios que tenían en la corrupción hospitalaria. Recordemos que también no solamente de la Serrano, que cuando le mostró el cheque que recibió de Cherres y de lo del ISPOL y todo esto, obviamente también es un modo de retaliación. Sus denuncias, imagínense si hubiera llegado al poder Fernando, si hubiera sido presidente, ellos estuvieran ahorita corridos como están justamente. Ahora, también vemos lo de Aliaga, que era su operador político, que inclusive en las pericias aparece de que él garantizaba la impunidad en caso de que vuelvan al poder. Así decían, cuando seamos poder, vamos. Y Daniel Salcedo, recordemos, cuando Fernando Villavicencio era presidente de la Comisión de Fiscalización, en una de las audiencias de fiscalización que lleva por la corrupción hospitalaria a Salcedo, le dice él, hoy estamos aquí, Salcedo le dice a Villavicencio, hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Y él ya sabía la planificación que se estaba dando. Doctor Rosero, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de RTP. Finalmente también, ¿cómo a usted, no solo en la construcción de la teoría del caso, sino también en el análisis de la narrativa que se ha instaurado en la sociedad, podría sopesar o cómo usted cataloga el peso de esa historia que se ha construido y cómo los, digamos, involucrados tratan de salir impunes? Obviamente son tres fases. La primera, obviamente, fue la planificación, la segunda, la ejecución, pero la tercera siempre va a ser la búsqueda de la impunidad. Y en esa búsqueda de impunidad lo hemos visto que se han filtrado audios donde los engañan, donde la cúpula de un expresidente prófugo y una secta narcopolítica coordinan con un prófugo de la justicia como Ronnie Aliaga para seguir las narrativas de Javier Cordán. Y qué vergonzoso para el Ecuador que un expresidente agradezca seguir las narrativas de un prófugo que lucró con la corrupción hospitalaria y que ayuda a comprar testigos. Yo les pongo a la ciudadanía. Obviamente ellos tienen todos los recursos de estas corrupciones. ¿No les parece a ustedes ilógico que tengan estas personas, se supone supuestos empresarios o supuestos ex servidores públicos, como fue en este caso Serrano, tengan para pagar millones de dólares en abogados, tengan para comprar testimonios, para comprar testigos, como está en las pericias y en todo lo que tenemos justamente? Y agradecemos mucho a María Paula Christiansen, la esposa de Serrano, por haber ingresado la grabadora y el teléfono donde están apareciendo y confirmando toda la relación que tienen ellos. Entonces nosotros obviamente tenemos que luchar contra eso, pero justamente los medios, el medio valiente, porque recordemos que fue un periodista, Fernando Villavicencio, un investigador, y gracias al eco, la voz de ustedes, hemos podido callar ciertas narrativas donde inclusive en los mismos audios que ellos reconocen tener acceso a Radio Pichincha y otros medios. Entonces nosotros tenemos también la voz de ustedes y eso les agradecemos por demás, porque la batalla judicial la hemos hecho destituir jueces, hemos hecho los recursos que toca hacer, nos ha tocado fajárnosla, pero también la voz que hemos tenido, que a veces no nos alcanza el tiempo, son ustedes. Doctor, y lo que usted ha señalado es importante, esa lucha judicial, y es verdad, hemos llegado hasta, o se ha llegado, ustedes y la familia, la justicia hasta
tener ya identificados los autores intelectuales, con ya identificación de cuál fue su participación de manera directa. Yo le consulto, ¿cómo harán para traer al señor Jordán, que es considerado en Estados Unidos un empresario? ¿Cómo harán para poder extraditar al señor Serrano, quien, bueno, luego de haber estado tanto tiempo detenido, al final del día la justicia estadounidense le concede un tipo de salvavidas y se mantendrá y no será extraditado? ¿Cómo se va a hacer ahora esta otra parte del proceso para que cumplan las penas? Cuando se Bueno, las den, claro. ustedes saben bien que, y le explico a la ciudadanía, este caso y este delito no puede ser juzgado en ausencia primero, y es importante lo que estás manifestando. Sin embargo, no ha sido la primera vez de que tengamos que luchar, y en esto sí llamo la atención a los órganos pertinentes. Hemos mandado oficios a Cancillería, Corte Nacional debería ser, recordemos que hay un procesado de estos como Jordán que no tiene un solo caso, tiene varios, y debería Corte Nacional poner manos a la obra respecto a eso. Lo de José Serrano llama la atención, obviamente él tiene un recurso que es el PAT, que es supuestamente de antitortura, y irónicamente el mismo recurso que tiene Negro Willy y quiso plantear también Pipo en España. Sin embargo, esto es un recurso apelable, se tendrá que justificar ciertas cosas, pero obviamente mientras avance el proceso judicial, si son llamados a juicio, se van a determinar boletas de Interpol, se van a hacer nuevas situaciones que tendrán que justificar y que servirán para hacer apelaciones en ciertos casos o en otros procesos. Recuerden que a uno de esos procesados que mencionaste le golpeó la puerta al FBI, perdón, le tumbó la puerta al FBI. O sea, tampoco es que está tan sano y él tiene que hacer la narrativa de que está muy bien. Todo. Perfecto, cada quien hace su defensa lo que tiene que hacer. Pero también José Serrano también puede verse involucrados en otros delitos y posiblemente pueda que él hasta, como se vio para los recursos, conversar ciertas cositas que él sabe. Entonces, todo eso nosotros tendremos que ver en lo que viene. Cuando vengan estas situaciones, las vamos a atender. En este momento estamos en la audiencia preparatoria de juicio, tenemos que llevarlos a juicio, después lo que venga. ¿Alguna última pregunta? No. Sí, por mi parte nada más dos situaciones que quedaron en este largo transcurrir de investigación. Primero, si se pudo explotar por completo el teléfono del señor Fernando Villavicencio entre este que se lanzó al río, se obtuvo o no se obtuvo. ¿Y cuál es la posición que toman ustedes frente al asesinato / suicidio de los actores materiales, doctor? ¿Aló? Primero, sí me escuchan. Sí, Voy a sí. contestar primero lo del supuesto del teléfono. Sí. Ya. La experiencia es hay demasiados teléfonos, justamente. Si tanto están involucrados y necesitados del teléfono de Fernando Villavicencio, deberíamos buscar a un narcoboína de que cogió y se puso a sacar los supuestos chats, alterándolos y que no coordinaban sus fechas. Y esta situación está inclusive en manos del FBI. Y las pericias que quisieron alterar, obviamente, lo harán a su manera. Es una narrativa que sigue la cierta narcopolítica y que está bien. O sea, cada quien se defiende como puede. Pero las pericias que tenemos en el caso de instrucción fiscal, tenemos el teléfono de Christiansen, el teléfono de Norero, el teléfono de Salcedo, el teléfono de muchas. Inclusive hay una foto de Jordán con el testigo protegido. Lazo, y son tan tontos de que se confían entre delincuentes y hay copias, hay capturas, hay videos, hay audios, inclusive audios donde ellos admiten que compran testimonios y nosotros nos vamos basando también en lo que está en el expediente fiscal. En su momento también se tomará en cuenta también ciertas cosas que se filtraron, pero a su momento eso eran otros delitos. Ahora, respecto a lo que supuestos suicidios, no le entendí a qué se refiere. Es que así se lo presentó, doctor, en algún momento la primera noticia sobre estas personas que eran los autores materiales, que los habían encontrado en el centro de rehabilitación sin vida. Más bien, más allá de... ¿Tú te refieres a lo que alertó Campanita y que dijo que asesinaron a los sicarios? Exactamente. Y fue lo único que sabía Rafael Correa, sin que ni siquiera sepan los organismos del Estado, sí. Ya había anunciado conjuntamente con José Serrano. Perfecto. ¿Y cómo lo toman ustedes? Sí. Ya, en el expediente, quienes han leído el expediente saben quién determinó, ya sale la orden, sale el chat donde se determina quién tenía que ejecutarlo, inclusive quién filtra la información para difundir que habían asesinado. Entonces, eso se va a ir revelando y está en el expediente fiscal, y obviamente sabemos quién lo fue. Y ya, bueno, todo el mundo sabe quién campañó, pero sabemos cómo fue la ruta ahora sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? No, de mi parte no. ¿Algún comentario que quiera hacer, abogado?
Claro que sí, Ramón. Simplemente agradecerles. Estos espacios nos dan el espacio para la verdad y poder decir y irnos contra las narrativas que ellos tienen. Pero más que nada, les invito a la ciudadanía a ser valiente. Les invito a leer el expediente que es público. Hay un informe final de la Fiscalía que es de más de 1000 páginas donde hay chats donde coordinan estos personajes que están periciados, que justamente develan que tienen los nexos desde siempre. Hay fotos, hay chats inclusive del círculo íntimo de Fernando Villavicencio coordinando narrativas para atacar a las otras víctimas. Entonces, les invito a que estén atentos a lo que está sucediendo. Muy agradecido, abogado. Una gran mañana para usted. RTP